¿Qué tal? Buenos días. ¿Tiene potencial el movimiento de Nayib Bukele de cuajar y de llevarlo a la presidencia? De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Marvin Aguilar Umaña, él es antropólogo cultural y catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También nos acompaña don Jorge Tobar, él es analista político y también uno de los tuiteros más activos en la red social conocido como Conocimiente. Finalmente, don Jorge, es un verdadero placer conocerlo a usted en persona después de tanto debate que hemos tenido en las redes sociales. Gracias, Carlitos. Aquí estamos dispuestos a dar nuestro aporte. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando acerca de esto que han discutido los diputados, hablando acerca del financiamiento de los partidos. Da la impresión que cuando se puede en este país lo que se busca no es hacer algo transparente o claro, sino más bien oscurecerlo. Quiero que escuchemos lo que dijeron los diputados. No podríamos estar tampoco revelando los nombres de personas que donen, por ejemplo, $20 para que se pueda comprar refrescos en una reunión. Nosotros no nos interesaba si quería cero, desde $5 no teníamos problema. Pero en base para salir con un consenso de la comisión fue que apoyamos eso. Pero ¿cuál es el problema de hacerlas públicas todas las donaciones? Bueno, yo creo que en primer lugar, si tú vives en Soyapango y das una donación, de seguro que te van a llegar a extorsionar. Tenemos que ver el nivel de seguridad y no vamos a exponer la vida de una persona que no tiene seguridad, que no vive en una zona privilegiada. En el FMLN hay una cantidad de donantes que donan $1, que donan $2, es decir, así se colectan fondos. ¿Pero cuál es el problema de hacerlos públicos a todos? Entonces usted tiene que pedirle nombre a cualquier persona, a todas las personas. Esa es una cosa absurda. Bueno, será absurdo eso, don Jorge, es decir, de pedir los nombres de toda la gente. Es tan fácil como pedirle el nombre y el DUI. No creo que tome más de 5 minutos. Sí, la política en sí, el sentido de la política es buscar elevar los niveles de calidad de vida de la población. Ese es el sentido, porque si no se busca eso, no tiene sentido la política. Claro. Una de las características de la política debe ser la transparencia. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando los donantes están en la oscuridad, entonces ya no lo hacen por convicción, no lo hacen por apoyar ideas, sino que lo hacen por intereses. Por intereses quiere decir que ellos piensan recuperar esa inversión a un corto, mediano o largo plazo, no importa, pero lo van a recuperar con réditos, lo van a recuperar con intereses. ¿Quiénes vamos a pagar esos intereses? Los contribuyentes. La población que se sacrifica, lucha todos los días, gana y paga sus impuestos. Esos impuestos se van a ir para pagarle los réditos a esos donantes de los partidos políticos. Aparte de que eso distorsiona el sentido de la política. Ya no se busca realmente mejorar los niveles de vida de la población, ya no se busca crear las condiciones para que los ciudadanos podamos luchar por nuestros sueños, luchar por nuestras metas, luchar porque nuestros hijos tengan una mejor educación, etcétera. Entonces todo se va distorsionando y ahí empieza a crearse lo que es la politiquería, que yo le llamo politiquería, el hecho de que usar la política para beneficio propio y no para el servicio de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, no tiene ningún argumento, no hay argumento válido para esconder a ningún donante. Y si alguien dice, bueno, no, por $1 no me voy a dar a conocer, pues entonces que no lo dé. Pero si va a dar $5, diga, mira, aquí está mi DUI, aquí están los $5. ¿Cuál es el miedo? O sea, no hay ningún problema. Desde $5 hasta miles y millones que puedan donar, pues obvio, tiene que ser algo transparente. Porque de lo contrario, se presta para movimientos dudosos en cuanto a lavado de dinero, etc. Entonces yo creo que
ya la política debe entrar en otra nueva dinámica, en una nueva etapa en la que todos los partidos y toda la ciudadanía debemos abrirnos a la transparencia, a la lucha de ideas, ya no a la lucha de egos, ni de narcisismo, ni de nada por el estilo, sino que simple y sencillamente buscar cuáles son las estructuras políticas que nos puedan permitir desarrollarnos, progresar y conseguir un mejor nivel de vida. Ahora, Marvin, para la gente que de repente no sabe, no está enterada del detalle, es el siguiente. Lo que los partidos políticos aprobaron es que se revele el nombre de las personas que han donado arriba de $1.500 y de las empresas que han donado arriba de $5.100. Hay un proceso que la DEA estadounidense ha identificado de cómo el narcotráfico lava dinero, y le llaman ellos el método pitufo o de pitufeo. Esto es, por ejemplo, que si una empresa tiene que declararse o hacerse pública qué empresa ha donado $5.000, entonces 20 personas que donen $4.900 hacen $98.000, y eso impide que se sepa quiénes dieron en realidad esos $100.000. La DEA dice que el dinero del narcotráfico que se vende en Estados Unidos regresa a Colombia o a Panamá, que es donde generalmente el narcotráfico lo lava, a través de envíos de remesas, ¿no? Es uno de los mecanismos. Entonces mucha gente deposita en Estados Unidos giros que son indetectables porque la cifra es pequeña, y entonces entra al final a un país determinado, a Colombia o a Panamá, y ahí ya eso se hace millones de dólares, que es la forma en que el narcotráfico lava el dinero. Exento un movimiento, un diputado independiente, los partidos políticos de que eso suceda, no están. Por eso, lo que dice Jorge es, digamos, es cierto, que lo más adecuado es transparentar todas las donaciones. Sería como lo más sano en una sociedad que echa la ley, echa la trampa. Entonces, donde ya la gente puede estar pensando cómo va a donar mucha cantidad de dinero a través de sus empleados, amigos. Mira, los partidos políticos dicen, la ley, la reforma de la Sala Constitucional dijo que los miembros de las juntas receptoras de votos no deben de ser afiliados a partidos políticos, pero que ese listado lo va a presentar los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los partidos políticos? Redujeron sus padrones internos, ¿verdad? Aquellos que partidos mayoritarios, sus padrones son pequeños, o sea, no tienen gente, ves padrones de 600 personas, de 60 personas en los municipios. Entonces, ¿por qué? Porque sacaron a toda su gente para poderla presentar al Tribunal Supremo Electoral para que fueran parte de lo que ellos llaman la defensa del voto. Son gente disfrazada de independientes o de no partidarios. Eso lo hacen los partidos políticos. O sea, se pasan por el arco del triunfo la resolución de la Sala de lo Constitucional de que los miembros de las juntas receptoras de votos sean no partidarios, y los presentan a su misma gente. O sea, están dándole vuelta digamos, a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional por una sencilla razón. Tienen miedo de perder el control de la acción política, del proceso electoral. Porque ya lo decía Stalin, ¿no? Es que no importa quién vote, importa quién cuente los votos. En ese sentido, los partidos políticos, los dos grandes partidos políticos lo saben muy bien y no quieren perder el control. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo con esta ley de partidos políticos? Desde que se le advirtió al presidente Funes que le hiciera observaciones, que no la aprobara, es que la Sala de lo Constitucional ha venido desde el 2014 hasta hoy, ya lleva 3 años, mandándolos a corregir la plana, dando sentencias, ¿verdad?, de seguimiento de su sentencia original para que los partidos vuelvan a, digamos, a recuperar el espíritu de la sentencia. ¿A qué nos arriesgamos? A que la Sala de lo Constitucional emita después del 1 de noviembre, que es hasta la fecha que les había dado a los partidos para que ordenaran ese chanchullo de las donaciones, que puede emitir otra sentencia de seguimiento diciéndole, es que miren, vamos, que no entienden, que es que desde el que te dona, por ejemplo, si alguien en un mitin, lo que decía ahí Medardo, o todos ellos, si alguien en un mitin te va a donar 20 panes con pollo, 40 bolsas con agua, para que eso tiene un costo. Es que eso tiene un costo en el mercado. Y el partido político tiene que emitir un recibo de donación que equivale a tanto. Entonces, ese es el punto. Y eso tiene que quedar claro, porque hay una cuestión bien importante.
la gente al donar a un partido lo hace porque se identifica y lo hace porque va a exigir un comportamiento determinado, ya sea ideológico, ¿verdad? Podemos decirlo, no necesariamente es por cuestiones de intereses económicos. Un movimiento, por ejemplo, ultraconservador puede apoyar a un candidato a diputado para que no apruebe el aborto, para que no apruebe la legalización de la marihuana y para que apruebe leyes morales, ¿verdad? Y se lo va a exigir. Un grupo de empresarios no muy honestos te va a poner de diputado para que, por ejemplo, legisles a su favor leyes, el código tributario jamás lo toques, no digas que la elusión es delito, ¿verdad? No volvás extraterritorial el código tributario, que es decir, que mi dinero que tengo afuera no tenga por qué ver El Salvador aquí en impuestos, sino que como lo tengo afuera. Entonces, todas esas cosas, hay una variable de influencias por las cuales alguien aporta a la campaña de un candidato, ella sea por afinidad ideológica o porque espera que este candidato, una vez siendo electo, se comporte de acuerdo a lo que él espera. Intereses, ya cuando hay ya intereses económicos fuertes, intereses de leyes, intereses de que se sobrepase sobre la República, sobre el espíritu que es la República, por supuesto que amerita a que se transparente los ingresos, tanto económicos como en especie, desde $1 hasta, digamos... 3 millones. Lo que sea, ¿no? O 3 millones. Gracias, me he acordado de un caso excelente que le va a gustar a la audiencia. Hoy sabemos por el juicio de Odebrecht que la misma pareja Santana, que es el publicista que le manejó toda la campaña a Funes, el dinero que entró, los 3 millones que el fiscal Gary Safi denunció en su momento que habían pasado a la cuenta de Mauricio Funes, fue en realidad una donación de Odebrecht gestionada por el gobierno de Lula da Silva, que se depositó en Panamá a una cuenta de Nicolás Alume para que se lo trasladara a Mauricio Funes. Entonces, si te fijas, el dinero nunca se lo prestó en realidad a Nicolás Alume, como se dijo en su momento. Ese fue digamos, una donación de Odebrecht a través del Partido de los Trabajadores de Brasil necesitaba un empresario, pues, alguien al que, porque si a Jorge o a Marvin le va a donar 3 millones a alguien, bueno, ¿y estos de dónde sacan 3 millones? No, pero si lo hace un empresario importante, nadie iba a poner en duda que esta persona tiene 3 millones porque de seguro los tiene. Hoy eso lo sabemos porque la esposa de Joao Santana lo ha declarado en Brasil en el juicio, está en las actas judiciales. Entonces, ¿te fijas qué pasa? Y pasa en el FMLN, partido de izquierda, ¿verdad? Que usó esa triangulación muy típica de la derecha para hacer llegar fondos a la campaña para la segunda ronda, porque ya no tenían dinero para la propaganda electoral y ya los canales locales, TCS incluso le había hablado que si no le pagaba lo que le debía, no iba a tener más propaganda electoral. Ahora, Jorge... Esto es lo que no quieren transparentar. Exacto, pero una vez más entran en contradicción con los ciudadanos, con los que nosotros en una república tenemos el poder. El poder para ellos es delegado, pero da la impresión que el poder se lo apropian y lo usan para autopreservarse. Sí, es que, mira, la democracia como tal, la democracia es el ejercicio del poder político. ¿Y el poder político quién lo tiene? El poder político lo tenemos los ciudadanos. Nosotros lo tenemos. La Constitución de la República así lo dicta. La fuente de donde emana el poder político es la ciudadanía, es el pueblo, dice. Entonces, ejercer nuestro poder, esa es la política en sí, y eso es la democracia, ejercer nuestro derecho, nuestro poder. El problema de nosotros como país y como sociedad es que nos han condicionado a entregar cheques en blanco. O sea, entregamos eso y dejamos que hagan lo que quieran con ese cheque en blanco, que le pongan la cantidad que quieran y que lo cobren. Eso es la cultura que debemos darle vuelta, es decir, tenemos que cambiar esa cultura. Nunca entregamos un cheque en blanco, deleguemos un poder, pero también a la misma vez, con esa misma delegación, tenemos que ir encima del funcionario a exigir que cumpla lo que prometió. Aquí, por ejemplo, viene un funcionario como Funes, por ejemplo, un candidato como Funes o como el profesor Serén, y ofrecen 1000 cosas. Y si nosotros sacamos el listado de las cosas que ofrecieron y lo comparamos con las cosas que realmente hicieron, o sea, eso es una estafa política. Eso es como que a ti
viene un vendedor de vehículos y te dice, mira, este vehículo es económico, este vehículo es seguro, este vehículo, ¿cómo se llama?, te da una gran estabilidad, etcétera. Pero cuando ya lo compras y lo empiezas a manejar, miras que el vehículo realmente no es económico. Te dices, no, sí, es cierto, no es económico, pero tiene buenas llantas. Yo no quería buenas llantas, yo quería que económico. Sí, pero no importa, o sea, tiene buenas llantas y y el colorcito está bien bonito. O sea, te están diciendo otras cosas que tú no fuiste la que compraste. Nosotros compramos con Funes un cambio. Nunca vino el cambio. O sea, eso es una estafa política y nosotros los salvadoreños perdimos la capacidad de exigir el cumplimiento de las promesas. Entonces dejamos que el tiempo pasara y el hombre hiciera lo que tenía que hacer. Yo siempre lo he dicho, el daño que Mauricio Funes le hizo a este país aún no tenemos ni idea. O sea, hasta que el FMLN pierda el poder del Ejecutivo y entremos a las entrañas del Ejecutivo y nos demos cuenta realmente, ahí vamos a saber la magnitud del daño que Mauricio Funes le hizo a este país. Ahorita no tenemos idea. Sabemos que nos hizo un gran daño, nos dejó duplicadas las pandillas, nos dejó armadas con armas de guerra las pandillas, nos dejó el erario en quiebra total, etcétera. Pero aún hay cosas más a fondo que dañaron al país porque lo puso en contra, o sea, generó división, generó odio, generó conflicto interno que hasta ahorita todavía lo estamos pagando. Pero el punto es que la democracia, mientras los ciudadanos no la ejerzamos, no le exijamos a los funcionarios el cumplimiento de sus funciones, porque para eso son funcionarios, para que cumplan sus funciones, para que cumplan lo que prometieron, entonces todavía no estamos en democracia. Estamos en una caricatura o una representación de la democracia, porque sí, es cierto, elegimos todavía a nuestros funcionarios, pero si nosotros no les exigimos, si no los obligamos, no los sentamos y no los hacemos que cumplan para lo que fueron elegidos, entonces aún no estamos en democracia. Claro, el doctor Artiga diría que estamos en un régimen híbrido, ¿no? Elegimos democráticamente, pero el poder se ejerce de manera autocrática. Vamos con esa idea a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de si cuaja o no cuaja esos movimientos que están fundando tanto el diputado Johnny Wright como el alcalde Nayib Bukele y si tienen posibilidades efectivamente para llegar a la presidencia o no de este país. Vamos a hablar también de los candidatos o los precandidatos también en la derecha en este momento y quiénes podrían ser precandidatos en la izquierda. De eso hablamos en minutos. Antes de eso, déjeme contarle, el Banco Promérica apoya a la Fundación Actuar es Vivir. Esta fundación ayuda a la prevención del cáncer de seno y cérvix. La Fundación Actuar es Vivir, desde sus inicios, ha logrado a través de charlas concientizar sobre la prevención del cáncer de seno y el de cérvix a más de 4.140 mujeres. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Marvin, hablemos ahora acerca de estos movimientos que están surgiendo, tanto el de Johnny Wright como el del alcalde Bukele. El pasado fin de semana, en el marco de la celebración de los 37 años del FMLN, don Medardo González decía que, o bueno, implicaba, mejor dicho, entre sus palabras, no lo voy a parafrasear en este momento, no lo voy a citar textualmente, no recuerdo las palabras exactas, pero básicamente argumentaba que el alcalde Bukele es un político virtual que realmente no tiene impacto real, que es una construcción mediática de las redes sociales la que se ha hecho alrededor del alcalde, pero que realmente él no tiene, digamos, mayor base. Sin embargo, nosotros hemos visto a través de diferentes encuestas, la de la UCA, de la UFG, incluso la de UTEC, que el alcalde Bukele es consistentemente el político más popular en este país. Entonces, ¿cómo reconciliar esto? Es decir, ¿está la razón de los números de estas encuestas única y exclusivamente en el instrumento que se diseñó y a la gente que se encuestó? ¿O verdaderamente estamos frente a un político que es verdaderamente popular, no solamente en redes sociales, sino también en la realidad? Hay un error que se cree, fíjate, a veces desde la derecha se comete mucho, que cree que el marxismo, por ejemplo, ya no es válido, o que el leninismo no es válido. En realidad lo que arruinó la Unión Soviética fue Stalin, que inoculó, ¿verdad?, todas esas conductas que ves en los partidos comunistas de América Latina. Dicho esto, Lenin, en su obra que se llama Что делать en ruso, que quiere decir qué hacer en pregunta, dice que hay que crearse y que hay que usar constantemente nuevos métodos de comunicación hacia las masas.
Esto se refería, Lenin puso el ejemplo en aquel momento de la radio, ¿verdad? Hace 100 años él hablaba de la radio, de lo importante que era la radio para llegar a la gente, y que el zarismo no lo usaba, y que ellos lo hicieron, famosa aquella entrada de la radio de Moscú, de la Revolución de Octubre, ¿no? Transmite Radio Moscú al mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Era siempre como empezaba. Y Lenin decía que eso era lo que había que hacer siempre. Y una de las críticas que se le hace a Marx es que él no previno, fíjate, la cultura de masas. Marx nunca se imaginó que iba a haber un programa como este y que esto podía hacer que, aunque el gobierno fuera de izquierda y comunista, se le iba a exigir cuentas y resultados. Dicho esto, cuando tú ves que el FMLN denosta contra la palabra marketing, porque él usó la palabra marketing este domingo en la feria, Medardo González, está ignorando que la forma de hacer política en la actualidad, por todo lo que hay, las redes sociales y los medios de los más media, los medios de comunicación, es precisamente el marketing político. O sea, eso ya no es mala palabra. Si no hubiera marketing político, o sea, es que parece increíble. Y yo le decía a Jorge antes de entrar al aire, qué viejo se vio Medardo González el domingo. ¿Y qué es Telesur? Pues es marketing. ¿Qué es Hispan TV de la televisión iraní en español? Es marketing. ¿Qué es Rusia Televisión de Putin? Es marketing. ¿Qué es Al Jazeera? ¿Verdad? No, que te digo que estos son los canales de televisión alternativos hacia a lo que le llama Donald Trump la fake news, ¿verdad? Que necesita, incluso Donald Trump explicaba ese mismo fin de semana que le han dicho los republicanos que un presidente no debe usar el Twitter. Y él decía, es que miren, los medios de comunicación a mí me tratan muy mal. Entonces la única manera que yo tengo para defenderme de todo el montón de porquerías que dicen de mí es agarrar el Twitter y comunicarme directamente con la gente. Y le dan miles de retuiteos. Y eso me hace que la gente sepa lo que yo estoy haciendo. Entonces, denostar el marketing político refleja que el señor está viejo. ¿Y qué es lo que manda hoy el marketing político? 50% de redes sociales y 50% de territorio. Eso es lo correcto. No es ni que solo el territorio, ni que solo redes sociales. Entonces, el reto para todos los partidos políticos, incluso para el movimiento tanto de Nayib Bukele como de Johnny Wright, es despegar desde las redes sociales porque es lo más barato, totalmente de acuerdo. Y las redes sociales te permiten medir, digamos, la aceptación o la popularidad que tenés para formar lo que los partidos tradicionales llaman estructura. Se dice que todos los partidos necesitan estructuras que se refieren a las directivas departamentales, municipales, de barrio, cantón, colonia, etc. Esa estructura, que es la clásica, en estos momentos los partidos no la tienen activada. Yo te puedo decir que hay lugares, por ejemplo en San Miguel, donde el FMLN no tiene sector femenino, lo único que tiene es sector juventud, no tiene sector cultura, por ejemplo. Y te puedo decir también lugares ahí en mi pueblo, en San Miguel, donde Arena casi no tiene estructura, pues. Que lo único que tiene estructura es el consejo municipal que lleva y la directiva municipal, pero más allá de eso no tienen mucho. Ahora, déjame ponerte otro dato, Marvin. Es decir, que esa estructura funciona al 100% también es falso. Ni la estructura que los partidos le demandan al movimiento de Johnny Wright o de Nayib Bukele debe de tener para poder ser algo, son al 100% funcionales. Y habrá que probar esto que han lanzado Nayib, que hablábamos antes, ¿no? De los círculos, ¿verdad? De organización que se pueden ir formando, ya sea por temáticas o por barrios. Déjame ponerte este punto también, Marvin, ya que hablabas de esto. Mi colega Arisbel Arismendi de la revista Focos, que se transmite los domingos a las 8 aquí en Canal 33, decía, Nayib Bukele le está hablando al 20% de la población que, según datos de CEPAL, es la que tiene acceso a Internet en El Salvador. Alguien me cuestionaba, bueno, pero ¿qué hay de las encuestas? Y me decían, bueno, esta gente que tiene, este 20% que tiene redes sociales, de repente impacta en la gente que está alrededor. Pero eso a mí todavía me parece incierto. Don Roberto Cañas escribía para la revista digital El Faro que no podés pensar en una candidatura nacional si no tenés una estructura partidaria territorial que te haga llegar a los líderes comunitarios, a los municipales, si no tenés alcaldes, es decir, si no tenés esa gente que de alguna manera te hace llegar a los municipios.
y a la gente que está metida hasta en el último caserío. O sea, yo no tengo certeza si esta popularidad de Nayib Bukele en las redes sociales se va a traducir en gente que vote por él allá por Intipucao, allá por, ¿cómo se llama?, por la frontera norte de Morazán, etcétera. No hay absolutos. Mira, 20% de la población acceso a Internet no es lo mismo en relación a que hay 11 millones de celulares en el país, ¿no? Esa es la cifra, ¿no? Entonces, la gente llega a Internet por su celular, ojo. No es que una computadora, o sea, quizás no todo el mundo tiene Internet en su casa instalado, pero toda la gente en sus celulares tiene redes. O por lo menos la gran mayoría de esos 11 millones de celulares que hay. Entonces la gente hoy se va a enterar a través de eso, ¿verdad?, de lo que pasa en el país. Y yo le haría ver que, digamos, la primavera en Egipto se dio precisamente, fíjate, porque el presidente Hosni Mubarak dijo, para evitar que la gente se contactara entre ellos y fuera a la Plaza Tahrir a protestar contra él, apagó los celulares, desconectó los celulares de Egipto. Entonces toda la gente, cuando no tenía celular, salió a las calles. Y así fue como se le armó una gran manifestación, pero la gente salió por ver por qué es que no había celular. Y todo el mundo dio la ruta hacia Tahrir. Él creyó que era una marcha contra él, abrió tanques contra la gente en el río Nilo cuando se atravesaban el puente y mató mucha gente. Eso enojó más a la gente. El señor hoy está muerto porque se murió en el proceso que le iban a condenar a 40 años de cárcel. Entonces no hay que desestimar los celulares. Ojo, cuando la gente dice el 20%, creo que no están leyendo bien las cosas. Ok. Don Jorge, ¿cuál es su punto en este aspecto específico? ¿Realmente se puede materializar ese apoyo que nosotros vemos que tiene el alcalde Bukele en redes sociales en el mundo real? Mira, para analizar este punto tenemos que volver al concepto original, la política. ¿Para qué es la política? La política es para buscar elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Esa es en sí la política, que no tiene sentido. Por lo tanto, para venderse como político, se debe tener un fundamento filosófico político, que es lo que va a ofrecer a la ciudadanía. Nayib Bukele hasta el día de hoy se ha vendido como persona, se ha vendido como una persona etérea, que realmente no ha puesto los pies en la tierra, no ha ofrecido algo tangible, algo concreto, una idea política clara o ideológica, no importa si es ideológica o es filosófica, pero hasta ahorita no ha manejado un discurso más allá de criticar a la prensa gráfica, a los medios, y de tratar de ponerse un poco más a la izquierda todavía del FMLN, como con medidas todavía más radicales. Pero hasta ahí. Pero como proyecto político, ahorita todavía no tenemos nada. Entonces, si él va a poder concretar un proyecto político, porque recuerda que para política se necesita identidad. O sea, el ciudadano debe de identificar qué representa, por ejemplo, el FMLN. Ahorita ya no se sabe qué representa. Y por eso es que se está perdiendo el poder. Arena no representa nada ahorita. O sea, no se sabe. A ciencia cierta, en un momento determinado se pensó que representaba al poder económico. Ahora ya no se sabe si representa eso o ya no representa nada. Jorge, entonces, ahí entraría Johnny Wright al definirse él, y es mi consejo, como liberal democrático. Y debería él de agarrar esa posición, ¿verdad? Y él, yo siento que le preguntaba en otra entrevista, tiene miedo a definirse como liberal. Ese espacio que tú dices que Arena ha dejado, que ya no se sabe qué es, lo debería de asumir Johnny Wright, pero con valentía. Pero yo siento que a veces tiene miedo. El punto es que, por ejemplo, quien está tratando de darle identidad a Arena es el grupo conservador. Entonces están casi como queriendo convertir una especie de iglesia, esa cosa, hablando de Dios y de cosas, de valores morales y toda la cosa. Entonces la identidad que empieza como a vislumbrarse en Arena es una identidad conservadora, cosa que no le ayuda en nada, y el FMLN pues perdió totalmente identidad, ya no se sabe qué representa, ya no se sabe qué busca, realmente ya no tiene mucho sentido. Entonces en esa indefinición que hay en el clima político del país, pues lo que más se necesita es un proyecto político bien definido.
bien claro, bien concreto, con ideas filosóficas, políticas definidas, hacia allá vamos, esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a luchar, etc. Pero es lo que no hay todavía. Nayib Bukele todavía no lo ha concretado y no creo que si no define una posición política respecto a los grandes problemas del país, pues se va a ir diluyendo también esa imagen y va a ir quedando nada más en un sueño, en una ilusión o en un intento nada más. Pero si no, pero hasta ahorita, si tú haces memoria, busca cuál es la posición política de Nayib Bukele frente a las maras, no hay. Define, busca cuál es la posición política de Nayib Bukele frente a la crisis económica, frente al crecimiento económico, etcétera, no hay. Define cuál es la posición política de Nayib Bukele frente al congestionamiento, al desorden, etcétera, no hay. O sea, no hay posición política definida, clara, concreta de Nayib Bukele ante ningún problema político, social o económico del país. Pero tampoco los otros candidatos que hay en escena se han manifestado abiertamente de eso. Ahora, le voy a plantear algo. En términos prácticos, ¿tendrá realmente posibilidades tanto Johnny Wright como el alcalde Bukele de cuajar y, digamos, llegar a la presidencia? Es decir, la historia no lo favorece. Si miramos desde la década de los 50, siempre ha habido dos partidos fuertes y de repente otros partidos chicos. El PAR y el PRUD en el 50, nace la democracia cristiana, en los 60 el PCN, 70 sigue democracia cristiana y PCN, 80 es PDC y Arena, surge, ¿no? Luego en los 90 es Arena FMLN, 2000 Arena FMLN, 2010 y pico Arena y el FMLN. Es decir, nunca ha habido más de dos partidos fuertes en este país. ¿Pueden realmente estos movimientos romper esa polaridad? Sí. ¿Crees tú? Dentro de esa misma dicotomía que tú dices, yo rescataría una figura, la de Roberto Edmundo Canessa en los 50. Un tipo que venía de una familia cafetalera, había sido el canciller de la República de la dictadura militar, pero se sale, fíjate, y forma su propio movimiento para lanzarse a la candidatura presidencial, logra el apoyo de varios sectores progresistas, que después llegarían a ser la izquierda, y gana, pero recibe una gran paliza de parte de las barras bravas del PRUD, que la golpiza que le dieron terminó en el hospital y murió de esa golpiza. Yo diría que hay que ir a revisarse ese caso donde se rompe y que venía de ser canciller de los militares, ¿no? Entonces habría que, se puede, porque llega un momento en que ahorita estamos entrampados, el país está entrampado entre Arena y el FMLN, está entrampado. Entonces la gente siente que tiene que haber una opción. Bukele y Wright, lo que tú decías, para mí Bukele debe de definirse, y tenés razón al exigirle esa definición, ya como la nueva izquierda. Yo hasta hago la broma, la izquierda dejó de ser roja y pasó a ser celeste, ¿no? Entonces, color Twitter, también, para que sea como más millennial, ¿no? Entonces está bien. Y Johnny Wright debería de definirse liberal democrático e ingresar a la Internacional Liberal, que tiene su sede en Londres, donde ningún partido salvadoreño de derecha que se dicen liberales se ha atrevido a afiliarse. Entonces, para que le dé la asesoría, digamos, ¿verdad?, y los lineamientos ideológicos. Pero tienen miedo, quizás, y esa sería, fíjate, la nueva dicotomía, definitivamente. La nueva izquierda, ¿verdad?, y la liberal democracia, que serían ya no polarizantes, sino que sería gente que se puede poner de acuerdo en temas nacionales, por supuesto, en temas nacionales, que son el transporte, el tema de las pandillas, donde haya temas, el presupuesto, donde la salud, la educación, donde haya temas sagrados de nación, que ellos sepan que ni se puede hacer propaganda ni politiquería, como tú decías, de esos temas, porque son temas de nación, y que solo sea cuestión de matices, el sistema económico, que es lo que vamos a decidir, porque Bukele, cuando dicen que se pone a la izquierda del FMLN, lo hace precisamente, siento yo, para hacer la nueva izquierda. Pero Bukele no es comunista. Entonces sí, habría que... No, es que no puede serlo, pues su formación es de comunista, pues, o sea, él no viene de las montañas, que parece ser que es el pedigrí que demanda Medardo González para poder ser candidato dentro del FMLN. Es decir, que ahí de tajo cortó a un montón de jóvenes que nunca participaron ¿cómo se llama?, en el conflicto armado. Y lo más grave de esas palabras es que esperen a que nos muramos, porque hasta entonces habrá aquí una nueva izquierda, de la que ya no participó en la guerra.
Entonces, porque él no dice cuándo se va, dice que se van a ir, pero no dice cuándo se va. Entonces ese es un problema para la izquierda en el país. Ok, con ese nos quedamos. Cuando regresemos le doy la palabra a don Jorge, pero tengo que ir a la pausa en este momento. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Jorge, se nos acaba el tiempo. Tengo un minuto para una última reflexión, don Jorge. Bueno, la reflexión con la que me puedo despedir es que invitar a la ciudadanía a que esté atenta a estos nuevos movimientos que van surgiendo y que son naturales, es natural que surjan. Ojalá lo hicieran desde la perspectiva de buscar realmente nuevas soluciones a los problemas que ya vimos que son incapaces los gobiernos actuales y los anteriores. Hay que estar atentos a la oferta política, hay que analizar profundamente qué es lo que ofrecen, qué es lo que, hacia dónde nos quieren llevar y apoyar, porque yo creo que la clase política actual ya caducó, ya demostró que no está en la capacidad de resolver los graves problemas del país. Marvin. Por eso que dice Jorge, a mí los movimientos que rompan con el bipartidismo, aunque a nuestro amigo Álvaro Artigas no mucho le gusta el bipartidismo, el término, hay que apoyarlos. Se ha comenzado con el FMLN a través de Nuevas Ideas con Nayib Bukele. Y Johnny Wright debe de acelerar esa formación liberal democrática. A Arena le tocará su turno también. Si Arena no se hace una alianza, como realmente dice su nombre y su fundador mismo, y nos incluye a los liberales dentro de la derecha, entonces Arena le va a pasar exactamente lo mismo que al FMLN, nada más que más adelante. Y por eso a mí ambos movimientos me parecen necesarios para romper con esta polarización que estos dos grandes partidos nos han llevado. Y quisiera terminar con una historia. Mucho se habla hoy ya que vamos a tener una década de gobiernos de izquierda sobre cuál puede ser el error, ¿no? O cuál es la herencia. Y yo diría que lo que más define a este gobierno del FMLN es la desconfianza. Si ellos han fracasado en muchas de sus políticas, es por la desconfianza que tienen. No han sido capaces de abrirse a gente o a meritocracia que les puede ayudar a resolver los problemas del país. Voy a contar una historia recién firmada la paz. Alfredo Cristiani le dijo a la ministra de Educación, a Cecilia Gallardo Decano, mira, le dijo, decirle a la Claudia Albu, que era la que manejaba con cultura, que va a venir mucha gente de izquierda al país hoy que se ha firmado la paz. Gente que ha estudiado arte, gente que es especialista en eso, entonces dales trabajo. Abrir las puertas para que esa gente trabaje ahí. Y así fue como en Concultura, fíjate, durante este gobierno, los gobiernos de Arena, entró a trabajar mucha gente. Yo podría destacar un caso interesante, que es el de Miguel Hueso Misco, el escritor, que fue durante muchos años el director de la Dirección de Publicaciones de la Concultura, donde se crearon las colecciones, incluso la de historia básica de El Salvador, en manos de un excombatiente de las FPL y que fue incorporado a trabajar para el gobierno en gobiernos de Arena, sin que eso significó que Miguel Hueso Misco alguna vez militó en Arena, por ejemplo, en la derecha. Él sigue siendo un hombre de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que ves hoy? Ves que la embajada de la India, después de que estuvo Rubén Zamora ahí, está sin embajador. Ves que la embajada de Moscú está sin embajador. Y teniendo en cuenta que habían enviado a una embajadora que no hablaba inglés ni ruso. Es decir, no hay nadie en el FMLN que hable ruso. Entonces ahí tú puedes ver que el gran problema que tiene el FMLN es que es desconfiado. Quieren que la gente que ocupe los puestos, que la gente que esté con ellos sea obediente, no beligerante, militante, y si podés que hayas andado en la montaña. Y así no administras un país, así no sacas adelante a un país. Porque ellos podrán tener su ideología, pero ¿hacia dónde nos quieren llevar? Ya del socialismo del siglo XXI, mira, solo queda Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Y esos no son, digamos... grandes referentes. Exactamente. Bueno, como decía, nos quedamos. Marvin, don Jorge, un placer conocerlo. Gracias, Marvin, por haber estado. Siempre es un placer conversar contigo. Y gracias a ustedes dos por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias, buenos días. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.